Salud, dinero y amor, despertar para valientes. Mi nombre es José Augusto Castro Sánchez y estoy haciendo estos videos sobre salud, hablando de orinoterapia, hablando de medicina alemana, hablando de ayuno, hablando de dieta hiperproteica, hipocalórica y muchas otras cosas más. Este video es continuación de uno anterior, inmediatamente anterior, que quiero que usted vea primero. Por favor, pause ahí, devuélvase y mire el video anterior, dura 3 minutos. Es muy importante que lo haga y que vea completo el tema. Si no alcanzo a grabar todo en este, habrá una tercera parte. Vamos a ver. Bueno, venía diciendo en la grabación anterior que el agua codifica información y que la orina es el agua en nosotros y que está llena de información emocional y que muchas de nuestras energías vitales están comprometidas en esas emociones que guardamos en nuestro subconsciente y que eso está ahí, digamos, limitando, coartando nuestra expresión, nuestra libertad, nuestro fluir, así como el fluir del agua. Y que desatar eso a través de la orinoterapia es maravilloso, sobre todo de los masajes con orina añeja potenciada, es muy efectivo, porque esto libera emociones pasadas y usted fluye, usted empieza a fluir espiritual y mentalmente de una forma asombrosa. Toca hacerlo. Si usted está juzgando en este momento esta información de una forma negativa o afirmativa, no tiene mucho sentido. Toca probar, toca ensayar y ahí usted se da cuenta si lo que le digo funciona o no funciona. Tengo unos apuntes acá porque quiero que no se me escape nada de lo que debo decir con respecto a este tema tan importante, que sirve de ejemplo para otras enfermedades, de cómo podemos interpretar la aparición de enfermedades en nuestra vida, porque todas tienen la misma causa, una causa emocional. Entonces quiero ejemplificar esto a través de algo que me ocurrió a mí, algo que experimenté en mi pellejo estoy seguro que esta información le va a servir y este ejemplo le va a servir a muchas personas que sufren o han sufrido esta enfermedad del herpes zóster o incluso otras, porque esto los va a inspirar para entender la parte psicológica, la parte emocional comprometida en la enfermedad. Para explicar esto me toca desnudarme interiormente, mostrarme cómo era yo en el pasado, cuáles eran mis vivencias internas y también cuáles eran cuando me surgió esta enfermedad para que usted me entienda. Pero lo hago con mucho cariño para ustedes porque sé que les va a servir. Entonces póngale cuidado. El herpes zóster. El herpes zóster es un virus muy rebelde, también lo llaman culebrilla a nivel popular. Y es muy doloroso. Es como si a usted le aplicaran corrientazos de energía eléctrica en la piel. Es espantoso, yo no le deseo a nadie el dolor que se siente con esto. Se me viene a la mente que cuando sufrí esa enfermedad, en algún momento me cubrí, estando desnudo, con una sábana de seda. Y eso fue como, o sea, lo experimenté como le digo yo, algo instantáneo, un alivio instantáneo. Los dolores desaparecieron y a partir de ahí empecé a mejorarme. No fue lo único que hice, pero a partir de eso me ayudó mucho. La explicación es simple, la piel es el órgano más extenso de nuestro cuerpo y el más sensible de algún modo. Y esta sábana de seda lo que hizo fue besarme prácticamente, fue como un beso muy, muy delicado, muy suave, muy sutil sobre toda mi piel. Y el herpes zóster tiene que ver con eso, con una carencia de afecto, una carencia afectiva. Pues mi inconsciente interpretó eso como un gran beso de esa tela sobre mi piel. Inmediatamente el dolor desapareció casi en forma mágica. No definitivamente, pero sí me calmó muchísimo. Bueno, pero esto era un paréntesis. El caso es el siguiente, mire, para que usted me entienda, debe entender que la enfermedad
toda enfermedad se genera a nivel emocional por un trauma del pasado que se reconecta con un acontecimiento del presente y que son muy parecidos. Entonces por eso se conectan, y entonces para que no se actualice ese dolor almacenado en el inconsciente desde el punto de vista emocional que está ya codificado, para que eso no vuelva a experimentarse, el cuerpo descarga esa información a nivel físico en un órgano de nuestro cuerpo, y ahí es cuando aparece la enfermedad, como una solución a ese dolor subconsciente que no queremos volver a sentir. O sea que es un mecanismo de defensa de la mente subconsciente que no quiere volver a experimentar lo mismo. Pero nosotros lo entendemos como una enfermedad terrible que nos está ocurriendo a nivel físico, cuando realmente es una solución a una enfermedad emocional. Esto hace parte de lo que explica pues la nueva medicina alemana o biodescodificación biológica. Entonces, para entender este caso de herpes zóster que yo sufrí alrededor de hace año y medio más o menos, tengo que contextualizarme en el pasado, hace 37 años más o menos, que fue cuando se ocurrió el acontecimiento traumático que quedó ya codificado en mi inconsciente, y lo que ocurrió hace un año y medio, que fue el punto de conexión entre ambas cosas que hizo que se descargara en mi piel esta enfermedad terrible del herpes zóster. Bueno, hace 35 años más o menos yo era un adolescente, prácticamente, bueno, ya estaba entrando casi a la adultez, pero en esa época uno llegaba un poco tarde a la adultez. El caso fue que estaba viviendo la época esta de cuando uno sale del colegio y todo está por definirse, qué voy a hacer en la vida, qué profesión voy a escoger, a qué universidad voy a entrar, o no voy a estudiar, me voy a poner a trabajar, voy a pagar servicio, no lo voy a pagar. Es una época muy traumática, muy difícil para el joven. Si usted tiene un hijo, por favor, apóyelo, entiéndalo, converse con él, porque si está en esta edad, seguramente que va a pasar por todos estos traumas y por toda esta crisis terrible de madurar, de uno volverse hombre y dejar de ser niño. Igualmente la parte emocional, uno está en ese momento definiéndose como varón, en el caso de nosotros, y las mujercitas, como lo digo con cariño, como mujeres, ¿sí? Definiéndose como mujeres, desde la parte de vista sexual. Por supuesto que ustedes las mujeres maduran 7 años antes que nosotros, a nivel sexual y a nivel físico y a nivel psicológico, nos llevan una ventaja grande. Cuando una mujer tiene 14 años ya es una mujer hecha y derecha desde muchos puntos de vista, mientras que el hombre a los 14 es un niño todavía. Incluso a nivel fisiológico la mujer a los 14 ya puede concebir un bebé. Y si lo hace con un muchachito de 14 años, lo está haciendo con un niño, porque no tiene la madurez suficiente para enfrentar esa paternidad. Bueno, pero no me quiero salir del tema. El caso es este. Yo estaba viviendo esa época traumática, esa época en la cual uno necesita mucho afecto y mucha comunicación. La adolescencia. Estaba sufriendo una crisis de identidad, repito, de identificarme con mi papel de varón, de hombre, y de hacerme independiente o de seguir dependiendo del nido, seguir dependiendo de mi familia, de mis padres, etc. Vivía un conflicto familiar un poco complejo, porque yo había sido el niño, yo fui el niño de la casa, fui el último, el cuarto hijo, y entonces era el niño mimado, todos lo consentían, todos fijaban la atención en él y todos me veían como el pequeñito, el niño, ¿sí? Entonces eso genera en uno como un conflicto de inferioridad, de que es el de menos. Entonces, y fuera de eso había sobreprotección de parte materna sobre todo, una sobreprotección que a veces resultaba contradictoria, porque de pronto en unos momentos me trataban muy bruscamente, muy rígidamente, y en otros se deshacían en mimos y en cariños, y entonces esas conductas encontradas, ese choque, eso genera una confusión en uno, donde usted como niño dice, pero aquí ¿qué pasa? ¿Me aman o no me aman? ¿Me quieren o no? ¿Me protegen o no me protegen? Entonces todo eso va agravando la situación, ¿sí? Y eso lo viven todos los niños.
Sobre protección. Igualmente, repito, estaba lo de la incertidumbre profesional, había terminado bachillerato, todavía no me definía por una carrera, por una universidad. Estaba ante la posibilidad de abandonar el nido, aquí entendemos como nido el hogar, salir al mundo, valerme por mí mismo, abrir las alas y volar y ser yo mismo, y eso es duro, eso es traumático, para todos lo ha sido. No sé si usted recuerde cuando usted tenía esa edad, pero ese momento es fuerte. En ese momento más o menos se me presentó la posibilidad de, bueno, yo en el fondo yo quería tener un contacto con las Fuerzas Armadas, y entonces quería pagar servicio. Por algún motivo de salud no me llevaron, y entonces yo decidí pagar el servicio en la policía, o sea, hacer curso de agente profesional, bachiller, y me presenté. Para eso tenía que pasar bien físicamente, y me encontraron hernia inguinal en ambos lados, por lo cual no me recibieron. Fue otro golpe duro, porque primero no me llevaron para el ejército porque salí sobrando. Bueno, se me frustró ese anhelo, y luego viene la policía y entonces que no, que tiene que hacerse operar para que, sí, otra situación ahí como conflictiva. El caso fue que yo experimenté eso de pronto como una prueba también, y la enfrenté. Yo decidí hacerme operar. Pero entonces ese proceso de la operación lo vive uno de una forma, uno como adolescente, de algún modo que puede vivirla de una forma como trágica, ¿no? Sobre todo en un estado emocional como el que yo estaba, pues uno de pronto piensa, bueno, si me muero pues hasta mejor. Esta vida está muy conflictiva, de pronto yo percibía que como que no recibía todo el amor, todo el cariño que quería, aunque era lo contrario, sí lo recibía, pero a mí eso me estorbaba. Yo quería ser independiente, de ser yo mismo. Y entonces lo de la operación uno lo parangona un poquito con una posibilidad de muerte, que es real, porque mucha gente ha muerto en una operación, entonces pues no se descarta. El uso de cuando lo privan a uno, puede usted quedarse muerto después de que le pongan la anestesia, porque la vida queda pendiendo de un hilo cuando es anestesia total. No se descarta eso, entonces uno lo contempla dentro de las posibilidades. Repito, estaba viviendo ese complejo de separación del nido, complejo de separación de mi hogar paterno. Venía ahora lo de la enfermedad, lo de la operación. Tenía conflicto con mi madre porque realmente pues había un enfrentamiento entre nosotros por caracteres. Yo soy de signo Virgo, signo solar Virgo, signo ascendente Virgo, y el signo Virgo, la constelación está muy reforzada por la presencia de muchos planetas en esa constelación. Soy triplemente Virgo, en otras palabras, crítico, analítico, frío, calculador, profundo, exhaustivo, metódico, etcétera, etcétera. Solitario incluso, y reflexivo, ¿no? Entonces venía a agravar la situación mi relación con la relación con mi madre, que era conflictiva. Cuando yo decía de día, ella decía que estaba de noche. Cuando yo decía de noche, ella decía que estaba de día. Cuando yo me proponía hacer algo, me decía, mi hijo, usted está viendo el mundo por un portillo, la vida no es color de rosa, y me aterrizaba. Y entonces siempre era ese choque y ese conflicto. De algún modo toda esa actitud de ella en el fondo sirvió para que yo madurara, y para que pusiera más los pies en la tierra, y para que convirtiera cada sueño en una meta que tenía que cumplir, para demostrarle a ella y a los demás de que yo podía, y que solo podía salir adelante. Entonces mire cómo a veces lo que para uno en X momento se constituye como un problema, como una tragedia, en el fondo es para el bien, pero eso lo entiende uno mucho después. Bueno, con respecto a mi padre era un santo, un obrero, un labrador de la tierra. Tenía unas manos hermosas, unos dedos grandes y llenos de callos de trabajar la tierra.
yo me he emocionado mucho cuando veo personas con unas manos como las de él, porque para mí es como algo tan, ¿qué le digo? Tan grandioso poderle estrechar una mano a una persona así, que ha luchado minuto a minuto por sobrevivir, eh, digamos, enfrentándose al duro trabajo de la tierra, porque es un trabajo muy duro, el trabajo físico del campesino. En todo caso, mi padrecito, aunque era muy tierno en algunos momentos, en general, él tendía a ser un poco frío y poco expresivo, sobre todo. Él casi no expresaba los sentimientos de una forma así, que venga un abrazo, que un beso, muy poco. Entonces, yo tenía alguna carencia en ese sentido con respecto a él, aunque él era mi ídolo, era y ha sido mi ídolo y lo máximo, sin dejar de lado a mi viejita, por supuesto. Además, dentro de la familia había tabúes con respecto a la sexualidad, y uno como adolescente está viviendo ese periodo de descubrimiento de su sexualidad, y era una cosa de la que no se podía hablar, de lo que era pecaminoso, era sí, ese ambiente tremendo del tabú sexual. Entonces no había diálogo al respecto. Siempre esto debe ser un motivo de diálogo, lo que tiene que ver con el sexo, con los jóvenes, con los adultos, la relación con la pareja. Siempre hay que hablar de esas cosas y hay que expresarse y decir lo que uno siente y todo. Eso es una ayuda enorme en una relación, ya sea de padre a hijo, de hijo mamá, o de esposo y esposa. Venía otra situación un poco complicada, y era que yo era objeto de algún modo como de burla por parte de mi hermano. Y entonces él era el mayor, él era el fuerte, él era el que vivía en la ciudad. Yo era un campesino, vivía hasta los 13 años vivía en el campo. Entonces tenía un complejo como de inferioridad por esa situación, y eso pues acababa de empeorar la situación. Mi autoimagen no era que estuviera muy bien parada, que digamos. Repito, era muy introspectivo. Yo era de los que me iba para vivíamos en una finca, en medio de unos cafetales. Yo me sentaba con unos binoculares poderosos, grandes, a mirar el Nevado del Ruiz, el Nevado del Tolima, esos paisajes hermosísimos, y yo me extasiaba y me quedaba horas ahí contemplando la lejanía, el paisaje. Eso era hermoso. Igualmente tenía un contacto con la naturaleza, las lagartijas en los árboles, los gusanos, las hormigas, todos esos pequeños animalitos que hay aquí en la naturaleza y que son tan hermosos y que nos sensibilizan y nos vuelven como más humanos. Pero yo era muy cerrado. Yo me guardaba mis cosas y calladito, no comentaba nada de nada. Tenía entonces, repito, un conflicto latente con respecto a lo de la vida rural y la vida urbana, porque a los 13 años pasé a un medio urbano y entonces ya me enfrenté a la civilización, a la tecnología, etcétera. Pero siempre estaba eso ahí como en mi subconsciente, de que yo era un campesino y me sentía un campesino todavía. Esta operación me enfrentaba con una situación que en mi subconsciente podría de pronto estarse interpretando como castración, porque era operación inguinal, hernias inguinales, muy cerca de los órganos sexuales. Entonces, para un jovencito que está empezando a vivir, de pronto eso en el subconsciente suena como a castración, a algo así, ¿no? Es necesario contextualizar todo esto para entender cómo se dio el proceso del herpes zóster. Póngale cuidado. Yo, por considerarme, por tratar de adquirir mi independencia, mi autonomía, de ser yo mismo, de liberarme, yo rehuí a mi familia, y desde muy temprano yo quise alejarme de mi casa y enfrentarme al mundo yo solo. Y así lo hice. Y mire, todavía han pasado ya más de 30 años y todavía estoy separado de mi familia. Pero eso me ayudó a madurar y a encontrarme, como digo, a mí mismo, aunque es un proceso que nunca termina. El caso fue que en la operación yo rechacé la ayuda de mi familia. Es más, había que conseguir un donante de sangre y yo no quise que fueran de mi familia. Preferí decirle a un amigo, a mi mejor amigo:
para que él donara la sangre. Y es más, él fue el que me acompañó a la clínica, al hospital. Yo no quise que nadie de la casa fuera. Una rebeldía total. Es esa época en que uno es un rebelde. Entonces yo estaba cortando con mi familia, estaba negando mi propia sangre, y eso es delicado, eso es grave. A tal punto que yo decía, por ejemplo, en esa época, que mi familia no era la familia de sangre, sino la familia que se iba construyendo a través de las cosas en común, de tipo psicológico, mental, espiritual, los puntos en común, que esa de verdad era mi familia. Y repito, la sangre es la sangre, no hay que negarla, y pues estaba cayendo en un extremo, en un error, obviamente. Bueno, listo, esto para contextualizar más o menos cómo se estaban dando las cosas en ese momento. Faltó decir que papá también había sufrido de hernia inguinal en ambos lados, entonces eso era un punto de identificación con él. Y bueno, viene ya la parte del presente reciente, de hace año y medio, donde vamos a ver cómo se contactan estas dos, este acontecimiento pasado con el nuevo. Si se me corta el video por acá, mire el siguiente, el número 3, porque ahí voy a terminar esto y es bien interesante. Entonces, yo me consigo una esposa que de algún modo tiene un carácter parecido al de mi madre. Es un poco rebelde, es un poco difícil, y de pronto lo que estaba buscando era una madre más que una esposa, ya que había negado, me había negado la posibilidad de convivir con mi familia y había renunciado a mi madre. Pues estaba buscándola a través de una mujer, y entonces di con una, no, porque uno realmente es quien la busca, una persona que en muchas cosas de pronto tenía relación en su carácter, y entonces fue una unión que duró por 13 años aproximadamente. Y por esa época, pues cuando yo sufrí la enfermedad de artritis y todo esto, se confluyeron diferentes factores, entre ellos la enfermedad, y eso hizo que la relación se deteriorara, y mis costumbres también, mis manías alimenticias. Yo era complicado, yo era vegetariano, era crudívoro, era vegano en otra época, quería imponerle eso a la familia. Bueno, todo eso fue minando la relación. Cuando uno quiere cambiar a la gente es cuando la gente menos cambia, y yo quería hacerlo casi que a las malas. Entonces se dañó la relación y mi salud estaba por el piso totalmente. Se da el rompimiento, la separación de hecho, de cuerpos, no legal, nos separamos. Yo me quedo solo en un apartamento con mis recuerdos, con el hogar destruido, separado de mis hijos. Hubo 3 hijos, un trauma total, un trauma completo. Sufriendo una carencia afectiva, porque en ese momento yo no tenía ni mi familia paterna, ni tampoco mi hogar, el hogar que había formado. Yo estaba solo, me quedé solo. Me enfrenté a la soledad, 15 días recluido en un apartamento, haciendo un proceso de catarsis, hasta que finalmente logré como medio respirar, experimentando el duelo, porque cuando uno se separa de alguien que ama, y cuando se destruye una relación de pareja, uno vive un duelo. Es más, yo en algún momento sentí la muerte ahí, en ese apartamento, en ese sitio. Era como si hubiera muerto alguien, casi que yo quería poner un símbolo de muerte, porque es que se respiraba el ambiente de muerte, y era precisamente el duelo que estaba experimentando de la relación que había terminado. Y bueno, traumático en otras palabras. Carencia afectiva y soledad, póngale cuidado. Duelo vivido en soledad, estaba viviendo ese duelo en soledad. No verbalizado, porque a nadie se lo dije. Lo único que hice fue, para hacer esa catarsis que les digo, esa purificación, grabé unos audios que me costó mucho hacerlos, y bueno, lloré y hice toda una purga de muchas cosas, ¿no? Sin solución, porque la cuestión no se resolvía. Me presento a unos exámenes médicos
para ver cómo estaba de salud, porque como les digo, yo estaba que hacía ayunos, hacía dietas, hacía una cosa y la otra, mi enfermedad iba de mal en peor. Y con esa posibilidad de caer en silla de ruedas, además, me dice una doctora a la que intercepté en un pasillo, le dije, doctora, por favor, ayúdeme a examinar analizar este examen, porque la cita todavía se demora y yo quiero saber qué salió acá. Llegó y lo miró y me dijo, ah, sí. No, operación. Eso va para operación, usted tiene cálculo al riñón, lo toca operar. Y siguió su camino, así, a boca de jarro. Otro golpe que me dan, una operación que se sumaba a esta situación de conflicto familiar, a mi enfermedad, a mi soledad, a la que se había acabado el matrimonio, todo este cuento. Yo me proyectaba a una recuperación posoperatoria y me veía totalmente solo. Que no, estaba solo. ¿Quién me iba a asistir durante la operación? ¿Quién iba a estar conmigo? ¿Quién me iba a acompañar? Mi familia estaba lejos, mi hogar estaba destruido. Estaba en enemistad con mi familia, pues con la que había formado acá en el Casanare. Entonces sufro un trauma emocional intenso y fuerte, separación más operación. Esto va identificándose con la situación del pasado que dije al comienzo. O sea, empiezan a haber unos puntos en común. En el pasado tenía que separarme de mi madre o decidía por mí mismo para poder madurar, separarme de mi madrecita y de mi hogar, de mi nido, dejar mi nido. Y ahora otra vez volví a salir del nido porque se había roto la relación de pareja y esa mujer que de algún modo estaba representando el papel de madre también me separaba de ella. Son dos relaciones, dos puntos comunes que se contactaron 35 años después. Entonces ahí va usted viendo cómo funciona esto. Conflicto de culpa. Estaba sufriendo además un conflicto de culpa profundo y complejo por mi comportamiento inapropiado con mi esposa. Y al igual que había experimentado un conflicto de culpa con mi madre cuando estaba joven también, porque yo fui un hijo de esos rebeldes, la ovejita negra, la que no se deja manejar, la que hace lo que le da la gana, el hijo que le da harto que hacer a los padres, ese fui yo. Entonces, en el pasado se me había quedado como ese remordimiento de haberme manejado mal con mi viejita sobre todo y de haber sido un mal hijo, porque de verdad que no fui tan buen hijo que digamos, fui muy déspota con ella cuando no se lo merecía. Ella lo único que hacía era brindarme amor y pues a su manera, pero yo lo interpretaba de otro modo. Entonces tenía sentimientos de culpa por mi comportamiento con ella y ahora experimentaba sentimientos de culpa al separarme con mi esposa, porque también se repitieron acontecimientos de tipo de violencia intrafamiliar, cuestión de celos y todo esto, escenas terribles. Y entonces se suma ese elemento tan doloroso a la situación, ¿sí? Igual en el pasado había habido una baja autoestima por el conflicto del campo y la parte urbana. Yo era campesino y había pasado a la ciudad y persistía ese conflicto, y ahora de algún modo también había una cuestión que me bajaba la autoestima, que era pues estar solo, sin esposa, sin hijos, separado y todo este cuento. Entonces mi autoestima estaba baja en ese momento. Cuando me coge el herpes zóster, yo estaba sometido a una serie de conflictos emocionales y a una autoestima baja, y por supuesto mi sistema de defensas estaba por el piso. En esos casos las defensas se caen. Y ahí la importancia de tener una autoestima fuerte y de creer en uno mismo, que es lo que nos han robado hoy en día, que es lo que está pasando cuando la gente